la venida de nuestro Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo a vivir en este mundo, a nacer en este mundo así como tú y yo. Y eso es algo muy maravilloso, entender que de tal manera nos amó que vino a esta tierra. ¿Quién creó esta tierra? Él. La Escritura, hablando de Jesucristo, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces Él vino a su creación de una manera muy especial. Y por eso en este tiempo nos gozamos recordando este gran suceso. Y Mateo 1 habla de este tiempo, y no voy a ir a todo el pasaje, pero en el versículo 21 está el ángel revelándole a José, que el bebé que estaba en el vientre de María había sido engendrado por el Espíritu Santo, y le dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Imagínate qué mensaje tan maravilloso. Ahora, ¿el Señor sigue con nosotros, sí o no? A través del Espíritu Santo vive en nosotros, la tercera persona de la Trinidad. Pero hasta este punto, en todo lo que es el Antiguo Testamento, era una revelación impresionante, aunque estaba profetizada. Y si te fijas, llamará su nombre Jesús, porque significa el Salvador. Pero enseguida cita la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14, donde dice que una virgen iba a concebir y iba a dar a luz un hijo, y que su nombre sería Emmanuel. Y la traducción de Emmanuel significa Dios con nosotros. 700 años antes aproximadamente, el Señor ya había señalado que el Mesías, Dios mismo, iba a pisar esta tierra, iba a venir a esta tierra y iba a vivir como nosotros, así, tal cual, con necesidad de dormir, de comer, de beber, de descansar, etc. Cuando fue bebé, tuvo necesidad de alguien que lo cuidara y lo guiara y lo protegiera, lo alimentara, etc. Así que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, el Padre, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se cumplió la profecía del Señor, sí o no? Pero había un tiempo. Por eso Dios tiene tiempos perfectos. Y dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo perfecto de Dios, Jesús nació, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que era un tiempo maravilloso lo que estaba anunciando el ángel a José también. Fíjate, un nacimiento especial. ¿Cuántos saben que el nacimiento de Jesús no fue como el tuyo y como el mío? Nosotros también nacimos de nuestra mamá, pero fuimos
concebidos por la unión de nuestros papás. Entonces, este niño iba a nacer de una virgen, una jovencita que no había estado con ningún hombre. ¿Se acuerdan? Por eso José quería dejarla secretamente cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, porque dijo, no. Pero era un hombre, ¿cuántos creen que era un gran hombre también? Porque a veces solo nos enfocamos en la mamá, pero el papá también. No quería infamarla, no quería que a ella le pasara nada, y por eso pensaba dejarla secretamente. Pero Dios le habló a través del ángel. Entonces, que iba a nacer un niño de una virgen. La misma María, cuando el ángel le dijo que iba a concebir, pero del Espíritu Santo, le aclaró, porque ella dijo, pues no he conocido varón, ¿cómo? Eso no es posible. Pero el Señor Jesús, nuestro Salvador, no fue creado, fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y además decía que el sexo de ese niño, como decíamos, en ese tiempo no había, ¿cómo se le llama ahora? El ultrasonido, que dicen, ¿quieres saber si es niño o es niña? Y pues muchos dicen, yo sí quiero saber, o muchos dicen que no. Pero en ese tiempo no había forma de saber qué era, solo porque Dios sabía. Le dijo que iba a ser un niño, y además le dio el nombre de ese niño: Emmanuel, Dios con nosotros. Así que era algo maravilloso. Mira, Jesús, ¿cuántos años estuvo sobre la tierra? Aproximadamente 33 años. Fue un periodo corto desde nuestra perspectiva, pero desde la perspectiva eterna fue casi muy poquitito, porque ¿alguien puede medir la eternidad? Nadie. No hay principio, no hay fin, es infinito. Y Juan, el evangelista, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 10 dice, en el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Después de que ellos estaban esperando al Mesías prometido por siglos, y cuando vino no le recibieron, no le reconocieron. Qué triste, ¿no? Que hoy en día, a veces cuando nosotros compartimos sobre las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mucha gente sigue sin recibirlo. Prefieren quedarse como están, dicen, yo estoy bien, no estoy tan mal, mi religión me da paz. Pero Él vino a reconciliarnos con el Padre, porque esa es la verdadera paz, estar en paz con Dios. Y cuando estamos en paz con Dios, podemos estar en paz con los demás. Pero el mundo no le recibió, y estoy hablando de hace casi 2000 años. ¿Qué sigue haciendo el mundo hoy en día? Tampoco. Sigue viniendo a los suyos, y los suyos no le recibieron, porque todos fuimos creados por Él y para Él. Así que la gran bendición que nosotros tenemos como creyentes es de que Jesucristo está siempre con nosotros. Diga siempre. ¿Esa palabra qué significa? Constantemente. No hay una milésima de segundo en que diga, no estuvo conmigo. O diga, siempre.
siempre con nosotros. Mateo capítulo 28, cuando Él les da la comisión de ir y predicar el evangelio a los discípulos, en el versículo 20 les dice: a los que les van predicando, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y fíjate lo que dice la última parte del versículo 20: y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, amén. O sea, así sea. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ahora, ¿y después del fin del mundo qué? Estaremos con Él nosotros por toda la eternidad. Pero en este mundo es donde son nuestras aflicciones, ¿sí o no? Nuestras batallas, nuestras luchas son en este mundo. El día que ya estemos en la eternidad con Él, ya se acabó todo eso. Por eso es tan relevante hoy en día este mensaje, que Jesús es Dios con nosotros. A eso vino, para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después, pues seguiremos con Él, pero ya ahorita es cuando ocupamos su bendición, su respaldo, su fortaleza, que Él nos sostenga, nos levante, nos rescate, nos ayude, porque aquí es donde batallamos. Pero se va a acabar muy rápido, hermanos. La batalla es corta, y el que tiene a Cristo estará por la eternidad con Él también. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive, subrayo esto, mas vive Cristo en mí. ¿En dónde vive Cristo? En mí. Él está cercano a cada uno de nosotros, hermano. ¿Quién es Cristo? Es el Todopoderoso. Es el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Así que no temeré. Diga, no temeré. ¿Se acuerdan que Él a los discípulos, cuando estuvo con ellos seguido, les decía: no tengan miedo, tengan fe? Aquí estoy yo con ustedes. Y pues humanamente sí, a veces nos desbalanceamos un poquito, pero Él sigue diciendo: no tengas miedo, confía en mí, aquí estoy yo contigo. Cuando un niño tiene algo de temor y la mamá o el papá va y lo abraza ahí en su cama, o se lo lleva a su cama de los papás, ¿qué hace el bebé? Se relaja. Bueno, así deberíamos nosotros, porque Él está con nosotros, Dios con nosotros. En muchos pasajes en el Nuevo Testamento encontramos la afirmación de que Jesús es Dios. Y quiero resaltar esto porque muchos no piensan con cordura sobre Jesús. Muchos hasta niegan que sea Dios. Hay grupos que niegan que Jesús es Dios. Pero aún nosotros como cristianos, a veces como que nos tambaleamos ahí en medio de cuando vienen las tormentas como la de ayer, o que vienen los ríos, o que vienen los vientos. Y se acuerdan en la barca que los discípulos decían: Señor, ¿que no tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿Ustedes creen que eso tomó al Señor por sorpresa? ¿Lo que estás pasando ahorita crees que tomó al Señor por sorpresa? No. Pero dice que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será ¿qué? Levantado. El problema es que no corremos a Él. Cuando Él dijo: aquí estoy, Dios con nosotros. Así que es importante estar totalmente seguros, y cuando compartimos: Jesús es Dios. ¿Lo pueden decir conmigo? Jesús es Dios.
Jesús es Dios indudablemente, y vamos a ver qué dice la Escritura. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Por eso el que tiene a Jesús, lo tiene todo, porque Él es el soberano de toda su creación. Fíjate, el escritor de Hebreos, su tema principal de todo el libro es que Jesús es superior a todos, a los ángeles, a Moisés, a Abraham, a todos, porque Él es Dios. Los otros son siervos de Dios. Los ángeles son espíritus ministradores a favor nuestro, pero que están bajo la autoridad de Dios. Entonces, el escritor de Hebreos, hablando de Jesús, dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, ¿cómo le llama? Le llama Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El escritor de Hebreos está citando el Salmo 45:6, que dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Así que no hay lugar para equivocación o mala interpretación. Dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo y desde el siglo y por toda la eternidad. Así que si tú lees el libro de Hebreos, vas a encontrar que casi en todos los capítulos de Hebreos encuentras una referencia o más del Antiguo Testamento. Porque ¿cuántos saben que se ligan, no están separados? Muchas cosas en el Nuevo Testamento confirman lo que decía la Escritura en el Antiguo Testamento. Así que Jesús es Dios, dice la Escritura. Él es el justo Rey, el único justo. ¿Cuántos saben que en el mundo es difícil encontrar a un rey justo, incluso a un juez justo? Y por eso aquí dice, tu cetro es cetro ¿de qué? De justicia. Es una manera de decir que Él gobierna con honradez e integridad. Él no inclina su balanza hacia el que le cae bien no. Él es juez justo, rey justo, Dios justo. No hay ninguna injusticia en Él. Y Juan 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada, digan, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan comienza el Evangelio hablando acerca del verbo, pero Juan no está hablando de un lenguaje, sino de una persona. Y esta persona es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Ahora, nosotros ahora somos hijos de Dios, pero no somos como Jesucristo. Jesucristo es el unigénito porque es de la misma naturaleza que el Padre, de la misma esencia del Padre. Nosotros somos hijos por adopción, fuimos adoptados hijos suyos, pero somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesucristo. Así que Juan no estaba hablando porque luego a veces se confunde el verbo, que la palabra, sí, pero no era un lenguaje, sino una persona, la segunda persona de la Trinidad. Y Cristo vino a revelarnos cómo es nuestro Dios el Padre.
el apóstol Juan también dice que a Dios el Padre nadie le ha visto jamás. El unigénito, si te fijas, esas palabras son claves. Él vino a darlo a conocer. Así que cuando leemos sobre Jesucristo, Dios con nosotros, que estuvo aquí en la tierra, vemos cómo es el Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor, de misericordia, de compasión, que veía las multitudes y sentía compasión por ellos. ¿Qué sigue sintiendo el Padre hoy en día por la humanidad? Compasión. Mira, Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, dice el apóstol Pedro, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. ¿Por qué dice al arrepentimiento? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y no hay restauración y no hay conversión. Muchos dicen que se convirtieron al Señor Jesús, pero nunca se han arrepentido. Están atrás. Por eso dice que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Arrepentimiento. Diga, Dios es bueno. Todavía sigue dando la oportunidad a muchas personas para que se arrepientan. Así que Jesús no tuvo un comienzo, Él existía y existe por toda la eternidad. Muchos interpretan mal algunos pasajes cuando dice el primogénito de toda creación. No, está hablando de que Él tiene el primer lugar sobre toda la creación, pero no habla de un principio. Él no tiene principio, por eso en Apocalipsis habla de Jesús como el alfa y la omega, el principio y el fin. Así que no solo estaba con Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. Jesús es Dios. La Biblia enseña claramente que tenemos solo un Dios, pero que son tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero los tres son uno, es un solo Dios. No tenemos tres dioses, es un solo Dios, pero son tres personas que actúan diferente, que tienen funciones diferentes. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios? Gloria a Dios. No es correcto cuando alguien dice, o incluso hay alguna Biblia que tradujeron que Jesús es un Dios. No, Él es el único Dios verdadero. No es un Dios como hay muchos en el mundo que no son dioses. Romanos capítulo 9, fíjate lo que dijo el apóstol Pablo. Dice versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento. Dígale al de al lado, ya no mintamos. Sí. Híjole, Pablo iba duro, ¿no? ¿Verdad digo en quién? En Cristo. Él nos ayuda para decir la verdad. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Si te fijas ahora, la tercera persona de la Trinidad. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne,
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, a él le dolía que sus hermanos israelitas no reconocieran a Jesús. Y era un dolor en su corazón. ¿Cuántos tienen ese dolor de nuestros seres queridos cercanos que no quieren nada con Cristo? Versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas, o sea, tenían todo para acercarse a Cristo, de los cuales según la carne vino Cristo, y fíjate lo que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Está claro que es Dios o no? Dice, de los patriarcas, según la carne, porque él era verdadero Dios y verdadero hombre. Pero según la carne vino de la descendencia de los patriarcas, ¿cuáles fueron? Abraham, Isaac y Jacob, y luego las 12 tribus de Israel. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que muchos dicen, ay, yo quisiera tener un pasaje para ver cuando tengo que compartir cómo les digo que Jesús es Dios. Anótalos. Y hay muchos otros más. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, que dice el apóstol Pablo, versículo 5. Haya pues en ustedes este sentir el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hasta ahí le dejo, ustedes conocen el pasaje. Pero lo que quiero resaltar aquí es que dice, el cual siendo igual, diga igual a Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son igual. Son omnipotente, omnipresente, omnisciente, etcétera. Lo que es el Padre es el Hijo, lo que es el Hijo es el Espíritu Santo y viceversa. Siendo igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, ¿se despojó de qué? De su gloria, temporalmente. Por eso te digo que aproximadamente 33 años. Pero imagínate la gloria en el cielo, siempre rodeados de ángeles alabándoles y de un ambiente glorioso para venir a este mundo polvoriento con tantos asuntos. Y ahora diremos, es que ahora está peor. Bueno, en el tiempo en que él nació también era un mal tiempo. Desde la caída del hombre, Adán y Eva en el huerto, ¿cómo ha ido este mundo? De mal en peor, en peor, en peor, en peor. Así que él se despojó por un poco de tiempo de su gloria para venir por amor a nosotros, hermanos. Así que de ninguna manera es que se parece a Dios, siendo igual a Dios. Y ahí es donde deberíamos derretirnos todos y cualquier ser humano al entender que vino a este mundo a sufrir tal contradicción de pecadores contra él. A sufrir por tus pecados y por mis pecados. A reconciliarnos con nuestro Padre, porque el que no ha sido reconciliado sigue siendo enemigo de Dios, aunque él piense que no. Aunque piense que está bien. Pero Dios con nosotros, hermanos. Tito capítulo 2, otro pasaje, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. ¿A cuántos? A todos.
O sea que todos los hombres sobre la tierra tienen la posibilidad de tener la salvación. Diga sí, todos, todos. Entonces la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí la gracia de Dios es sinónimo del Hijo de Dios. Porque ¿quién se manifestó? Jesús, el Hijo de Dios. Así que la gracia de Dios se manifestó a través del Señor Jesús a este mundo. Y de manera especial cuando se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y dice que Él nos sustituyó en la cruz. ¿Quién merecía la muerte en la cruz? Nosotros. Él es el vicario. Nuestro vicario significa en lugar de nosotros. Él fue a la cruz en lugar de nosotros. Y solo Él podía pagar por todos nuestros pecados. A eso vino Jesús. Por eso dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros y a favor de nosotros. Versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciemos a todo lo que ofende a Dios, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Si Él ya hizo todo eso por nosotros, se despojó de su gloria y vino a vivir como uno de nosotros y a morir por nosotros, por nuestros pecados, dice que debemos considerar, porque Él vino a enseñarnos que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuántos batallan con los deseos mundanos? Batallamos con la carne y los deseos de la carne. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios para decir no. ¿Se acuerdan el domingo que hablábamos un poquito de José, que corrió la carrera con paciencia? Cuando esta mujer quiso seducirlo, ¿qué dijo? Y él no quiso. Pero no hubo tiempo el domingo de mencionarlo, pero ¿por qué no quiso? Porque él dijo, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Porque ¿quién estaba con él? Lo vimos el domingo. Cuando fue echado en la cisterna, cuando fue vendido a los madianitas, cuando fue vendido en Egipto a Potifar, cuando cayó a la cárcel, ¿quién estaba con él? Dios estaba con él. Y ahora nosotros tenemos la gran bendición que Dios está con cada uno de nosotros. En particular, personalmente, con cada uno. Y luego dice el versículo 13, aguardando o esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Estará claro en los pasajes que habla de Jesucristo como Dios? Dios con nosotros. Y dice Pablo aquí, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Él va a regresar por su iglesia. Eso es aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuántos quieren que regrese ya? Yo le digo, ya ven, Señor. Ya llévanos contigo. Pero no es cuando nosotros queramos. ¿Se acuerdan que leímos Gálatas 4:4? Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios sabe cuándo va a venir. No le creas cuando alguien diga ya, en tal fecha. Porque luego he visto títulos que quieren poner llamativos, los que quieren que los escuchen. Ve lo que Dios va a hacer para el mes de diciembre del 2025. Y le picas y ahí ni dice nada de eso, se echaron un rollo y tú ahí por andar de morboso o morbosa. A ver qué va a hacer Dios.
Dios siempre cumple su perfecta voluntad, hermanos. Pero su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. En eso descansamos. Así que esperamos la bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿Te puedes imaginar? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los discípulos Pedro, Jacobo y Juan tuvieron una pequeña probadita de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Que Él los llevó y dice que se transfiguró, su rostro resplandeció de una manera impresionante y sus ropas también brillaron de una manera especial. Ay, hermano, yo ya quisiera verlo, quisiera estar con Él, quisiera postrarme a sus pies y alabarle y glorificarle. Pero espero que esto nos dé un ánimo cada vez mayor por los años que nos queden en esta tierra. Dios con nosotros, hermanos. Él está con nosotros. Pero también era Dios con nosotros, pero era un hombre como nosotros, semejante a nosotros. Las Escrituras hablan de la humanidad de Jesucristo. Ahora, Cristo fue santo, nunca cometió ni un solo pecado, que es muy diferente a nuestra condición. Nosotros, desde que ya vamos teniendo conciencia, desde chiquillos somos, le llamamos traviesos. Pero si tú te fijas, son desobedientes. Y cuando ya vamos teniendo conciencia, pues mayor es la carga, ¿no? Porque ya sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí, ¿cuántos saben discernir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios? Así que no tenemos pretexto, sí. Cuando hacemos un pecado, no tenemos pretexto, decidimos hacerlo. Decidimos desobedecer, decidimos hacer esto, aquello, y nosotros somos responsables. ¿Cuántos saben que Dios nos dio el libre albedrío? Que dices, ay, qué bueno, pero nos hace responsables. Porque no hizo robots, o alguien es un robot aquí. Hay computadoras que pues se programan y hacen cálculos y hacen muchas otras cosas, dibujos y tantas cosas, pero son como un robot, es una máquina. A nosotros no. A nosotros nos dejó con una libertad para escoger. Y muchos, yo he escuchado hermanos que dicen, mejor nos hubiera puesto todo como paso tras paso tras paso. No, pues no quería robots el Señor. Quiere hijos obedientes. Diga amén, hermano. ¿Cómo nos quiere? Obedientes. Porque Jesús nos dejó ejemplo, ¿sí o no? Dice que se hizo obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y después viene la glorificación. Por lo cual el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lee Apocalipsis 1, la visión que tuvo Juan de nuestro Señor Jesucristo ya glorificado. Y dice que se quedó asombrado. Bueno, nosotros lo veremos de una manera gloriosa, hermanos. Juan 1, versículo 14. Fíjate, dice, en el principio era el verbo, o sea, en el principio era Jesús. Y Él era con Dios y Él era Dios. ¿Sí? En el versículo 14, fíjate lo que dice Juan. Y aquel verbo, o sea, Jesús, fue hecho ¿qué? Carne. Así como tú y como yo. Y habitó entre nosotros, fíjate.
Aquí lo está diciendo ¿quién? El apóstol Juan, de primera mano, porque él caminó con él, estuvo con él, comió con él, etcétera. Dice, y habitó entre nosotros y vimos, era lo que te decía de la transfiguración, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. Cuando Jesús nació como bebé allí en el establo en Belén, Él siempre había existido como hijo de Dios, con el Padre en el cielo, pero ahora quiso venir al mundo en un cuerpo humano. Habitó entre nosotros. No fue una aparición, porque luego hay otros grupos que dicen que solo eran pequeñas apariciones de Él. Dios verdaderamente vino a esta tierra. Dice, a lo suyo vino. Y vivió como hombre entre nosotros, entre los hombres. Por eso muchos como que no podían creerlo. Pero estaba en las Escrituras que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y que él sería el Hijo de Dios y él salvaría a su pueblo de sus pecados. Cuando habla aquí de que habitó, está hablando de su cuerpo, que era como un tabernáculo. Ya ven que el apóstol Pablo hace esa referencia a nuestros cuerpos. En ese cuerpo vivió entre los hombres durante 33 años. Fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 1. Pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, porque ¿cuántos saben que de muchos ya se deshizo? Por ejemplo, los que enterraron hace 1000 años para irnos, pues ya se deshizo ese cuerpo. O los que los incineran y luego lo echan en el mar, en el río, donde les guste, se deshizo. ¿Qué dice? Tenemos de Dios, fíjate, ya no algo temporal, un edificio, una casa hecha no de manos, eterna en los cielos. Ay, hermano, vamos a recibir, tú lo sabes, un cuerpo glorificado que ya no se va a deshacer. Y la vamos a recibir de parte de Dios, hermano. Este cuerpo es como mortal. Y en aquel tiempo un tabernáculo no era un lugar para vivir permanentemente, era portátil, se montaba y se desmontaba. Era usado para peregrinos y viajeros. ¿Se acuerdan de Abraham que así vivió? Viviendo en tiendas o tabernáculos, de aquí para allá, de allá para acá, porque él entendía que era extranjero y peregrino en esta tierra. Así que él vivió en un cuerpo como el nuestro. Ahora, ¿murió su cuerpo? Sí. Pero cuando resucitó ya tenía un cuerpo glorificado. Y nuestro cuerpo, ese edificio que dice aquí el apóstol Pablo, va a ser semejante al de la gloria de Él. Fíjate nada más. Así que vieron su gloria y nosotros la veremos un día. La hemos visto en su amor hacia nosotros, pero un día lo veremos tal cual Él es. ¿Cuántos anhelan ese día? Verlo. Yo a veces leo pasajes como Isaías 6, cuando dice Isaías, cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Y dice que se turbó y dijo: me voy a morir porque mis ojos han visto al Todopoderoso. ¿Te acuerdas cuando Salomón dedicó el templo, conocido como el templo de Salomón? Dice que la gloria de Dios descendió de tal manera que no podían ministrar en el templo. Y son pequeñas, como pequeños destellos, para que nos demos una idea de lo glorioso que va a ser. Yo les he platicado de un sobrino que tengo que estaba chiquito y pues no veía bien, y no se dieron cuenta sus papás hasta después de un tiempo, y él pues con lo poco que veía pues sabía las cosas donde estaban en su casa. Y el día que le pusieron sus lentes, recuerdo que decía mi hermana, se quedó como mudo y nada más viendo todo, porque tenía una idea vaga, como entre sombras. Decía, pues la mesa está aquí, la cocina está aquí, el baño está aquí, no sé. Pero cuando pudo ver con claridad dijo: ay, todo es mucho mejor de lo que yo creía. Imagínate cuando estemos delante del Señor, hermanos. ¿No te imaginas? Yo a veces sí me imagino y digo: wow. Pero también cuando dice que vimos su gloria, no es solamente a esa transfiguración que tuvo el Señor, sino a su perfección moral y su excelencia como una persona sobre la tierra. Él fue perfecto en todos sus caminos, en todas sus palabras, en todas sus actitudes, en todas sus acciones. Eso es ver su gloria también. ¿Sabías que cuando estemos con Él ya no vamos a batallar con: y a ese quisiera darle una agarradita? Nada de eso. O quisiera decirle sus cosas a fulano de tal. Nada de eso. O los temores o los temblores que a veces nos invaden. Nada de eso. Así que cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, era Dios con nosotros, pero de alguna manera veló su gloria en un cuerpo de carne como el tuyo y el mío, porque era carne real, era sangre real. Así que Dios con nosotros, habitó entre nosotros. ¿Cuántos dicen: qué bueno que Él vino? ¿Por qué no regocijarnos en este tiempo que recordamos su nacimiento? Digo, el que no lo quiera hacer, pues está bien. Yo les he dicho que no discutimos sobre eso de que si celebro o no celebro, y que si nació en tal fecha. Nació, vino a este mundo y ahora está con nosotros. Filipenses 2:7 dice, cuando dice que veló su gloria, se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Deberíamos aprender algo de Él o no? ¿Tomó forma de qué? Mira, siendo el Dios omnipotente, creador de los cielos y de la tierra, ¿tomó forma de qué? De siervo. Ay, no nos gusta esa palabra a muchos. Para disfrazar su narcisismo o egolatría dicen: soy el gran siervo de Dios. Siervo. ¿Qué les dijo cuando les lavó los pies a los discípulos? Si yo, siendo el Señor, les lavo los pies, y ustedes ahí andan peleando quién es el mayor entre ustedes.
¿A poco no hay esas discusiones hoy en día en el cristianismo y en todo? ¿Quién es el mayor? ¿Quién? No, el apóstol de apóstoles. Y el fulano dice que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Mira, Él nos crió y se hizo semejante a nosotros. No. Yo creo que nos falta entender muchas cosas, ¿no creen? Dile, Señor, ábrenos el entendimiento. ¿Se acuerdan que con los discípulos dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras? A veces leemos, pero no entendemos. Esa debería ser una buena oración. Señor, yo quiero entender más, quiero conocerte más, quiero sorprender. Ya como que no nos sorprende casi nada. Mira, a mí esto de Dios con nosotros es para seguirnos sorprendiendo. Es que eso fue hace 2000 años, pero Él sigue con nosotros. Él dijo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero como que nos vamos siendo religiosones y nos vamos acostumbrando a las maravillas de Dios, hermanos. ¿Cuántos cuando se convirtieron se quedaban así sorprendidos de lo que leían o lo que escuchaban? Pero ahora como que ya casi no. Sí, otra vez está predicando de eso. Ya lo sabía ya. Pero ¿sabes qué? Siempre en algunas palabras el Señor tiene para sorprendernos nuevamente. Primera de Juan 4:1, fíjate lo que dice. Amados, no crean a todo espíritu, o sea, toda persona, sino prueben los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu, aquí espíritu es persona, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. El que dice que no es de Dios, no ha nacido de Dios, no conoce a Dios, no es hijo de Dios. Porque según la Escritura, del linaje de quién viene Jesús, de David, ¿se acuerdan? Si tú lees la genealogía que encontramos, viene del linaje de David según la carne. Fíjate lo que dice Romanos 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Fíjate, el gran apóstol Pablo, ¿cómo se dice? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y tuvo un cuerpo normal que se podía tocar. Eso lo dice Juan. Es que Juan tuvo esas experiencias muy personales y nos dejó esta gran riqueza. En primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Eso les compartimos. Eso nos dejó ahí el apóstol Juan. Así que ellos lo tocaron. Pues tú te acuerdas de Tomás. Ya resucitado el Señor, ¿seguía teniendo un cuerpo? Sí, pero diferente, ya ahora glorificado. ¿Y qué dijo Tomás? No, yo solo que meta mi dedo, meta mi mano. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Dígale al de al lado, no seas incrédulo. Créele al Señor, confía en el Señor, descansa en el Señor, regocíjate en el Señor. Él no nos ha abandonado, Él está con nosotros.
En los peores momentos, ¿quién crees que está con nosotros? Él. En los mejores momentos, ¿quién crees que está con nosotros? Él. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Nació como un bebé, creció como todos nosotros, ¿se acuerdan? Después del templo dice, y el niño crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Tuvo sed, tuvo hambre, estuvo cansado, durmió, igual que nosotros. Fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Él nos puede entender cuando somos tentados. ¿Y a quién debemos acudir? ¿A quién creen que debemos acudir? A Jesús, porque Él está con nosotros, hermanos. Él sufrió y murió su cuerpo igual que nosotros. Pero el Cristo resucitado, el que está a la diestra del Padre, tiene características humanas. ¿Te acuerdas cuando resucitó con los que iban camino a Emaús? Iba platicando con ellos y caminando, y luego se sentaron a comer, y hasta que Él oró, dijeron, no latía nuestro corazón. Así que cuando vayamos al cielo con Él, lo veremos en su gloria, pero con el cuerpo que tuvo glorificado. Pero Él sigue estando con nosotros. ¿A cuánto les da paz eso? Porque el mundo no nos da paz por ningún lado. Así que descansemos en eso. Él no nos ha dejado. ¿Qué les dijo a los discípulos? No los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Va a venir el Espíritu Santo. Y Él dijo, el Padre y yo uno somos. El que me tiene a mí tiene al Padre. El que me tiene a mí tiene el Espíritu Santo de Dios. Así que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dale un aplauso al Señor. Así que era necesario que Jesús fuera verdadero Dios y verdadero hombre. Pero a mí lo que me deja maravillado es de que Él dijo, yo quiero estar con ustedes todos los días, todos los días. ¿Y creen que cumplirá sus promesas? Él cumple sus promesas. En el hospital ahí está, cuando lloramos ahí está, cuando sufrimos ahí está. Siempre está para levantarnos, abrazarnos, consolarnos y ayudarnos. Amén. Ponte de pie. ¿Será digno de anunciar este suceso de hace casi 2000 años? Claro que es maravilloso. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y piensas en tus momentos de tristeza, de dolor, de soledad, donde has dicho, híjole, nadie me ayuda, nadie me entiende, nadie? En tus momentos de temor, de intranquilidad, de decir,
no sé en qué va a parar esto, no sé cómo va a acabar, de incertidumbre. Piensa en esto: nunca has estado solo. Si eres verdaderamente cristiano, nunca has estado solo ni sola. En tu matrimonio no estás solo. En la educación de tus hijos, la formación de tus hijos, no estás solo, no estás sola. En tu trabajo no estás solo, no estás sola. En tu negocio no estás solo, no estás sola. Aunque parezca que estás desamparado, abandonado, abandonada, olvidado. Nadie me manda un mensaje, nadie me habla, no estás solo, no estás sola. Él está con nosotros. Y eso debe animarnos y alegrarnos sobremanera. Así que ¿por qué no le dices: Señor, yo quiero estar consciente de tu presencia siempre conmigo? Pero eso también nos compromete en cómo vivimos, cómo nos comportamos. Porque no estamos solos, Dios está con nosotros. ¿Tienes cargas? Entrégaselas, ahí está contigo. Dile: Señor, no puedo con esto, aquí te lo doy. Tú sí puedes. ¿Tienes problemas? Dile: Señor, no sé cómo solucionarlos. Él está con nosotros. Él sí puede. Me siento debilitado, me siento flaquear. Dile: fortaléceme. Él te fortalece. Él está cerca. Dios con nosotros. No es un Dios lejano, es un Dios cercano, personal, con cada uno. ¿Necesitas algo? Pídele. Gracias, Señor, porque esto nos lleva a vivir una vida diferente. Queremos vivir diferente a los que no te tienen a ti. Que se note que tú estás con nosotros, en nuestro rostro, en nuestras expresiones, nuestras decisiones. Gracias, Señor, porque siendo Dios, por amor a nosotros, tomaste forma de siervo, hecho semejante a nosotros. Te agradecemos ese gran amor, incomparable amor, inagotable amor. Gracias. Gracias, Señor. No hay nada imposible para Dios. Piensa en eso y Él está contigo. Y no hay nada imposible para Él. Nada, nada es nada. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen gracias porque estás con nosotros? Dale un aplauso al Señor. Recuerda, la Navidad es un tiempo de gran bendición, porque les podemos decir a otros: Dios quiere estar contigo, y puedes
tener la presencia del Señor, la vida del Señor y sobre todo la vida eterna en el Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el viernes en la oración y los jóvenes en su reunión, y el domingo no se olviden. Hasta los cielos yo te cantaré, por lo que tengo mi voz alzaré, hasta los cielos yo